Vamos a promover un diálogo periodístico, ya mismo estaremos hablando con Yajairo Urresta. Antes promoveremos un diálogo periodístico con Marcelo Cabrera, el señor ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela. Ministro, bienvenido. Active el micrófono, señor ministro. Lo estamos viendo, pero tenemos dificultad para escuchar el audio. En el uso del anglicismo está muteado su micrófono. Sí, buenos días, Fabricio. Sí. Un gusto enorme saludarle. Es muy satisfactorio siempre el saludar a Sonorama y a su directa audiencia. Gracias al ministro Marcelo Cabrera. A ver, empecemos por el tema transporte. Hoy a las 10 de la mañana habrá una nueva reunión en Carondelet. De acuerdo a la convocatoria de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el presidente Lasso a las 10 se reunirá con representantes del sector de la transportación. Le quiero preguntar, ministro, a esta hora, ¿hay o no un acuerdo con los transportistas o se sigue conversando? Mire, Fabricio, por razones técnicas de la agenda del señor presidente, se ha reprogramado esa reunión para el día miércoles 20 a las 16 horas, Fabricio, de tal manera que en estos días efectivamente continuaremos conversando con los transportistas, porque es importante, es fundamental para el país llegar a un acuerdo con ellos, con las diferentes modalidades del transporte. Es decir, a esta hora, ministro, todavía no hay un acuerdo definitivo. Fabricio, se ha llegado a un preacuerdo con los dirigentes, pero usted sabe lo dividido que está la clase del transporte, de tal manera que vamos a extremar todos los esfuerzos que sean necesarios durante estos días, con la finalidad de que el miércoles 20 exista humo blanco en este trabajo que lo hemos venido haciendo desde los primeros días de junio. Un trabajo durísimo, complicado, difícil, pero estamos saliendo adelante, estimado Fabricio. ¿Hasta qué punto, hasta dónde, señor ministro, el gobierno estaría dispuesto a ceder frente a las demandas del sector del transporte? Hemos hablado de dos temas fundamentales. La focalización del subsidio y la base para la focalización, asunto que tiene que definirlo, finanzas y desde luego nuestro presidente de la República, que con total apertura ha dado paso a este diálogo. Es indudable que este es un factor. El otro factor es el tema que hay que mirar hacia compensaciones para ciertas modalidades. Por ejemplo, el tema de la modalidad de transporte público, es decir, transporte urbano, inter e intracantonal, indudablemente que es un transporte público porque sus tarifas son establecidas o por los GATS o por el gobierno nacional. Este es el transporte por donde se movilizan más del 70% de la población ecuatoriana. Este es un transporte que debe merecer la atención y efectivamente así lo hemos venido trabajando con miras a la focalización del subsidio. Pero usted tiene también el transporte comercial, en donde usted se pone de acuerdo para utilizar sus servicios, como es el transporte de taxis, como es el transporte turístico, el transporte estudiantil, el transporte de camionetas, etcétera, etcétera. De tal manera que esas dos modalidades tienen que quedar completamente definidas en el acuerdo. Esa sería mi contestación. Pero el gobierno, ¿qué les propuso? Es decir, ¿cómo se va a dar o cómo se podría dar esa focalización, ministro Cabrera? Mire, la focalización, como le digo, Fabricio, iría dirigida inicialmente para el transporte público, pero en el otro caso hemos venido hablando de compensaciones, es decir, establecer ciertos beneficios para cada una de las categorías. ¿Qué tipo de beneficios podrían ser para esas categorías, ministro? ¿Tienen claridad sobre eso?
por ejemplo, Fabricio, eliminar aranceles en ciertos ítems para ellos, el agilizar ciertos trámites directos en las instituciones como la NT, en fin, hay una serie de beneficios, revisión de reglamentos del transporte, reducir los aranceles, definir una metodología en estos casos a través de la NT para el cálculo de la nueva tarifa. En fin, son temas que lo hemos venido discutiendo largamente con cada una de las modalidades, porque las reuniones no han sido solamente con los 5 delegados de la transportación, ha sido con cada una de las modalidades y con sindicatos, con diferentes agrupaciones, con diferentes, en cada una de las modalidades, de tal manera que hemos tenido un diálogo intenso y largo, Fabricio. Señor ministro, a la fecha y más allá de estos diálogos que todavía deben continuar con el sector de la transportación, ¿el gobierno nacional se ratifica en que no se eliminarán estos decretos que permiten el sistema de banda de precios? Belki, usted sabe que esa resolución es un tema que le corresponde al gobierno nacional. Yo no quisiera tocar lo que no me compete, por favor. Ministro Cabrera, varios sectores, incluso de la propia transportación, la FENOCIN, que se reunió a inicios de esta semana con el presidente de la República, han insistido en la necesidad de que se congele el precio de los combustibles. El diésel ha experimentado un incremento de cerca del 70% desde mayo del año anterior, justamente a octubre de este año. ¿Esta posibilidad existe o está totalmente descartada? Fabricio, todas las posibilidades serán analizadas en estos días. Indudablemente, como usted bien menciona, el diésel ha sufrido un incremento de alrededor del 70%. Todas estas posibilidades serán analizadas ya dentro de la comisión, Fabricio. El gobierno, con la total apertura del presidente Guillermo Lasso, sabrá tomar, tenga usted la seguridad, la mejor decisión. Por esta misma razón, seguiremos conversando, dialogando en la búsqueda de la mejor solución para el país. La situación fiscal del país es enormemente grave y usted lo sabe como un periodista muy investigador, Fabricio, y en ese campo tenemos que movernos dentro de límites y de ponderaciones muy extremas en cada uno de los casos. Correcto, ministro. Aprovechar brevemente que nos acompaña esta mañana en esta entrevista, un poco también para abordar este anuncio que hizo hace muy pocos días respecto de la reubicación de los radares de tránsito a nivel nacional. ¿Cuál es el análisis que se hace justamente para dar paso a esta reubicación? Belki, gracias por su pregunta. Es importante decir a la colectividad ecuatoriana que los radares que están instalados en el país tienen una función fundamental, y esa función fundamental es la preventiva, para nada recaudatoria. Bajo este principio, Belki, deberán tomarse en cuenta varias directrices que las hemos dado. Uno, por ejemplo, los dispositivos tecnológicos serán instalados en base a estudios técnicos de factibilidad en los cuales, entre otros aspectos, justifiquen de manera técnica que se traten de los puntos de mayor siniestralidad en la red estatal y o casco urbano. Otro punto, todo espacio, zona de control en los que se instale o se prevea instalar estos medios tecnológicos deben contar con señalización vertical y horizontal, tanto en el punto de control como antes del mismo, de manera preventiva, de conformidad con la normativa vigente. Otro punto importante, Belki, es en el hecho de que únicamente
se permitirá la instalación de medios tecnológicos que se encuentren homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. También debemos señalar que los resultados de la instalación de estos radares deben ser reportados a la Agencia Nacional de Tránsito. Reitero, entre otros estos puntos principales, pero reitero, los radares son para el uso preventivo, nada recaudatorio. Aquí no podemos decir pomposamente que un radar, un medio tecnológico, ha producido millones de dólares. No, Fabricio, eso vamos y ver que vamos simplemente a estar vigilantes. No es que vamos a reubicar a todos los radares, sino más bien lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento de todos y cada uno de ellos, y los que no sirvan o los que estén causando esta desventaja a la ciudadanía serán reubicados. Yo le voy a decir, ministro, también, si me permite, sí, ministro. Mauricio, Sí, ministro. desde luego, también esos radares deberán ser reubicados en lugares en donde se necesitan, como por ejemplo cercanos a escuelas, a colegios, a centros educativos, de tal manera que todos estos aspectos serán seguidos por la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Cómo van a hacer el tema de la homologación? Y le voy a relatar lo que yo pude ver el último fin de semana que estuve por Guayaquil. Yo fui de Quito a Guayaquil, me fui por La Tacunga, por Ambato, por Guaranda, llegué a Montalvo, Babahoyo, Guayaquil, ¿ya? Uno se encuentra con un modelo de radares en la Panamericana. Dentro de Ambato, otro modelo de radares. En Ambato hay que mandar solo a 50. Luego voy a Babahoyo, llego a Babahoyo y me encuentro con otro modelo de radares. Y luego voy hasta Guayaquil, de Babahoyo a Guayaquil, paso Juján y ya entro a las carreteras de Guayas y me encuentro con el mismo formato de radares que me encuentro en la Panamericana. Digamos, ¿cómo van a hacer esta homologación? Porque está claro que los radares que uno encuentra en las carreteras son distintos a los que uno encuentra en las ciudades. Ministro. Exactamente, Fabricio, yo comparto con usted plenamente, porque yo también camino, indudablemente ahora no conduciendo, pero he mirado con la misma sorpresa que usted los diferentes tipos de radares. La ANT está en la obligación, y efectivamente se ha dado la disposición, Fabricio, de que inmediatamente comience a verificar si esos modelos han sido o no homologados en la Agencia Nacional de Tránsito. Si no lo han sido, serán retirados, Fabricio. Y con los GATS municipales, ¿cómo lo van a hacer? Mire usted que recibe un mensaje, por ejemplo. Me dicen que el GATS como Manta, o sea, la Municipalidad de Manta, que obviamente las municipalidades tienen la competencia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y Manta es uno de las 7 municipalidades que están ubicadas en ese primer rango. Me dicen en este mensaje, tiene sus propios radares que nos asaltan en multas y no se pueden ni reclamar. Yo le cuento algo, en Ambato, que es mi ciudad, pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo hacer con el tema de las ciudades, tomando en cuenta que esas municipalidades tienen la competencia del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, ministro Cabrera? Fabricio, a mí también me ha tocado, como a usted, el sufrir ¿También la ha multado? La ubicación de estos radares. No crea que solo usted, también a mí. En ese sentido, vamos a enviar estamos enviando ya, luego del anuncio ordenado, que se envíe inmediatamente las directrices a los GATS y sus entidades encargadas del control para que asuman de manera urgente. Yo estoy seguro que esta exhortación acogerán, porque es atender el pedido de la ciudadanía y desde luego, Fabricio, estaremos atentos a que esto se dé y estaremos siguiendo de manera muy puntual en cada uno de los casos. Ministro, una pregunta más, porque no quiero monopolizar la entrevista, porque estoy con Belkis, pero recibo otro mensaje que es interesantísimo. Dice, ¿cómo va a intervenir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en casos como el de Ambato? Hay un radar que en 19 meses recaudó $60 millones, ministro. Efectivamente, Fabricio, esa información también la recibí.
y yo quiero decirle categóricamente que no vamos a permitir de ninguna manera que esos dispositivos tecnológicos sean solamente recaudatorios. Aquí la ciudadanía debe sentir el beneficio de la instalación de un radar o un dispositivo tecnológico. Ese beneficio está en el decremento de la siniestralidad en todos y cada uno de los puntos, de tal manera que esa será uno de los temas fundamentales que nos hemos comprometido con la Comisión de Tránsito del Ecuador a través de su nueva comandante, Sandra Cornejo, con la Agencia Nacional de Tránsito y desde luego el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y justamente en este sentido, señor ministro, usted ha dicho que se han dispuesto ya acciones de forma inmediata, pero ¿cuánto tomará todo este proceso? ¿Cuánto tiempo tomará este proceso? ¿Cuándo ya tentativamente podremos ver en la práctica la reubicación de estos radares y demás? Un poco para que la ciudadanía también tenga conocimiento al respecto. Belki, usted para su conocimiento, solamente dispositivos del Ministerio existen, o de la Comisión de Tránsito del Ecuador existen más de 400, sin tomar en cuenta los de los GATS, de tal manera que sí nos va a tomar un tiempo prudencial, yo diría siquiera entre 1 a 3 meses, pero ese trabajo va porque va, estimada Belki. Ministro Cabrera, me pasan este dato. Me dicen que ayer usted mantuvo una reunión con legisladores de la provincia de Los Ríos sobre la problemática del cobro anticipado de la E25. Es decir, aquí hay entiendo que hay una polémica de las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos por el cobro anticipado del peaje, recursos que van a servir para la ampliación de esta carretera que enlaza Santo Domingo con Buena Fe. No sé si es hasta Buena Fe o también es de Buena Fe hasta Juján, eso quisiera que me explique, pero ¿cómo está este tema, esta problemática que ha provocado que justamente haya protestas en las provincias de Santo Domingo de los Ríos, ministro Cabrera? Fabricio, efectivamente una larguísima reunión que terminó bastante tarde, incluso terminé un poco afectado con algún problema de gripa que adquirí por lo largo. Harás la prueba, ¿no? Inmediatamente, Fabricio, no podemos desperdiciar esa prueba hoy mismo, pero le anticipo que estuvieron presentes todos los asambleístas de la provincia de Los Ríos, desde luego la gobernadora Génesis, que estuvo presente, los prefectos de Los Ríos y Santo Domingo, y ahí tuvimos una larga discusión sobre la E25. Hicimos una revisión al contrato, cuáles eran los beneficios, qué es lo que se ha avanzado y qué no. También escuchamos la visión del concesionario y lo que hemos quedado, Fabricio, porque me toca enfrentar los problemas heredados, es en volver a reunirnos el 5 de noviembre en Buena Fe, en donde definiremos ya acciones correctivas. Lo que sí yo debo agradecer a los diferentes representantes, porque en todos hubo el afán de buscar solucionar este contrato, que yo no quisiera juzgarlo porque yo no lo suscribí, pero definitivamente buscar una solución que favorezca a este tramo Santo Domingo Buena Fe, siendo el mayor de las longitudes la que cae dentro de la provincia de Los Ríos. Ya siguiendo en esta lógica de las soluciones viales, señor ministro, nos comparten también una pregunta que quisiera trasladársele, que tiene que ver con aquellas acciones definitivas que se estarían dando desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, a propósito de la afectación por la erosión del río Coca, nos preguntan. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué se está ejecutando al momento? Bueno, Belki, este momento estamos trabajando en mantenimiento vial por resultados en el tramo de Baeza, Lago Agrio. Desde luego, el tramo que usted menciona, que aproximadamente es de 10 kilómetros,
quedará pendiente hasta que tomemos una definición. Hace poquísimos días estuve presente en la zona con varios legisladores de Sucumbíos y de Orellana, y desde luego veíamos que hay la posibilidad de que la erosión regresiva continúe, de tal manera que estamos, Belki, en este momento estudiando una nueva alternativa más hacia casi a 250 metros hacia la montaña, que nos permita tener mayor seguridad. No estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer de manera prioritaria. Estamos sobre la jugada en este tema tan importante para el país en general. Voy a citarle 2 vías de las cuales en lo personal he constatado su estado. La carretera del Carmen a Flavio Alfaro, digamos, este sector de la Crespa, Flavio Alfaro y de Flavio Alfaro a Chone, ¿no? Digamos, del Carmen a Chone, para ser más claros. Entiendo que hay unos trabajos, pero avanzan, me parece, muy lentamente. Nos gustaría saber cómo está ese proceso. Y por otra parte, ministro, ¿qué pasa con la carretera Valvanera-Payatanga-Cumandá? Le cuento que yo antes, cuando bajaba a Guayaquil, yo me iba por esa carretera, pero ya son como 4 años que hay un tramo que está muy malo y ahora me voy por Guaranda. Pero digo, ¿qué pasa con esa carretera, ministro? Mire, comenzaré por la segunda, Fabricio, y le voy a ser completamente claro y sincero. Yo soy ingeniero civil, pero yo no puedo entender cómo, al hacer los términos de referencia como lo hicieron en la anterior administración, se olvidaron, entre comillas, de incluir ciertos otros temas que tienen que ver con esa vía. Un informe de algunos de los técnicos con los cuales estamos tomando las acciones respectivas determinó que esa vía, por estas razones, sea en el concurso que se convocó, sea declarado desierto, imagínese usted. Y tenemos que volver a convocar, pues por una falla inicial de convocatoria que en el tiempo mío no sucedió. Esa es la razón, y tengo que confesarle con absoluta verdad, Fabricio, eso va a determinar que esta vía sea contratada en no menos de 3 o 4 meses o quizás algo más. De tal manera que pues son circunstancias que a uno le toca vivir, y le digo, como ingeniero civil, yo soy ingeniero civil, no entiendo cómo, entre comillas, se olvidaron de incluir ciertos temas fundamentales de la vía que, en definitiva, determinaron que este proceso se caiga. En el segundo tema que usted menciona, ciertamente estamos trabajando desde la zonal, a través de nuestra subsecretaria. Lamentablemente los recursos son escasos y estamos avanzando, ciertamente con dificultades, pero estamos avanzando. Lo último, ministro, para cerrar, ¿cómo está el tema de TAME? Y le hago esta pregunta, no sé si usted tenga respuesta sobre eso, porque TAME obviamente es una empresa que está en liquidación, pero hay una polémica por lo que ha pasado en los últimos tiempos con otra aerolínea nacional, que es Aeroregional, que aparentemente ha recibido algunas frecuencias de TAME y que hoy está en el ojo del huracán esta compañía. ¿Qué pasa con las frecuencias aquí en el Ecuador y qué pasa con TAME, ministro? Mire, TAME continúa el proceso de liquidación, Fabricio, estamos trabajando, igual que Ferrocarriles del Ecuador. Yo sobre la extinción de Ferrocarriles del Ecuador, debo darle una buena noticia. En diciembre firmaremos la escritura de transferencia de todos los bienes de Ferrocarriles del Ecuador al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hemos acortado el plazo en más de 6 meses, porque se amplió a 1 año la transferencia de los bienes de Ferrocarriles del Ecuador al Ministerio, plazo que terminaba en agosto del 2022. ¿Por qué lo hemos acortado? Porque hay el interés, Fabricio, de varias empresas internacionales para reconstruir, retomar el ferrocarril.
hay interés de Rusia, hay interés de los Estados Unidos, hay interés de Hong Kong, en fin, de varias empresas muy fuertes de diferentes lugares del mundo, y vamos a trabajar con todo el afán, con toda la entrega para que en el segundo semestre del 2022 podamos lanzar el proceso, Fabricio. Reitero, en TAME continúa el proceso de traspaso de los bienes al ministerio, es un proceso un tanto más delicado por la deuda que tenemos que enfrentar, no solamente con los proveedores, con quienes adquirieron los pasajes, pero fundamentalmente con los empleados y trabajadores. Y desde luego también en ese aspecto estamos avanzando, estamos buscando dar los mejores pasos. Finalmente, permítame, Fabricio, sobre Aeroregional que usted mencionó, yo pedí a la Dirección de Aviación Civil una reunión extraordinaria para analizar la denuncia que se hizo días atrás en Teleamazonas, de tal manera que lo hizo el periodista Fausto Yepes. Esta sesión que tuvimos hace 15 días, fue necesario pedirle una información adicional, complementaria, asunto que lo estaremos conociendo en los próximos días. Pero quiero enfatizar, Fabricio, que aquí lo fundamental, lo que he manifestado, y estamos completamente compaginados con el general Birket, que está en la Dirección General de Aviación Civil, es la seguridad de los ciudadanos que utilizan estas aerolíneas. Y en ese campo, el director, en este caso el general Birket, sabrá tomar las decisiones mejores para el país. Correcto, ministro Cabrera, le agradezco por estos minutos para hablar justamente sobre cuestiones relacionadas con su cartera de Estado. Que tenga una buena mañana, ministro Cabrera. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Siempre un gusto enorme en platicar con ustedes. Muy amable a Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en A Primera Hora. Vamos a la pausa y al volver, Yajaira Urresta, aquí en A Primera Hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.